tema sobre el impacto del cambio climático en la región norte del Perú. Vamos a dividir en 3 presentaciones. La primera a cargo de mi colega, el doctor Bruno Diouf, que está ahí. Buenos días. Mi presentación va a ser sobre los modelos climáticos y las cuestiones que tenemos sobre la aplicación de esos modelos para estudiar los cambios climáticos pasados y futuros. Muchos de las figuras que voy a mostrar ven de este último relatorio del IPCC, que o estado atual del conhecimento científico sobre las mudanças climáticas. Para predecir los cambios climáticos pasados y futuros, la única herramienta que tenemos son los modelos climáticos globales. Clementino más tarde va a hablar sobre, va a describir mejor esas partes de los modelos globales, pero hay de saber que básicamente son dos modelos, un modelo atmosférico que a partir de ecuación matemática reproduce la física de la atmósfera y reproduce la circulación de la atmósfera, y la misma cosa para el océano. Los dos son acoplados con otro modelo acoplador, y eso produce entonces lo que llamamos de modelo de circulación general que permite reproducir el clima. Cuanto bien esos modelos reproducen el clima, eso se puede ver aquí sobre este gráfico que representa una media de los modelos globales del proyecto CEMIP, que es un proyecto global de comparación entre los modelos climáticos. A la izquierda, entonces, ese parámetro es la temperatura media anual. A la izquierda, las diferencias entre la temperatura real medida y la temperatura construida por los modelos. A la derecha, son las medias por banda de latitud. Se puede observar que la temperatura es bien reproducida para las bajas latitudes, mas en las altas latitudes hay muchas variaciones entre los diferentes modelos. El trazo, la curva en negro, representa las observaciones, las mediciones de temperatura. Es diferente para las precipitaciones. Mesmo esquema, el mapa con la variación entre las precipitaciones de los modelos, la media de los modelos y la precipitación medidas, y a la derecha, abajo, la curva negra es la precipitación medida y las otras curvas son los modelos. Entonces hay muchas variaciones en la construcción de las precipitaciones de los modelos. Eso es debido a la dificultad de reproducir el ciclo hidrológico y principalmente la cobertura de nubes. Aquí abajo a la derecha es las diferentes coberturas de nubes en los diferentes modelos. Se puede ver que ese es el parámetro que hay más variabilidad, más variación entre un modelo y otro. Para contornar este problema, que se puede ser hecho es de no considerar los datos absolutos del modelo, mas sim de comparar para o mesmo modelo una simulación actual con una simulación del clima futuro. Ese es el ejemplo del último relatorio del IPCC, donde no se comparan los datos absolutos, mas sim la porcentaje de variación entre la situación actual y diferentes escenarios, los diferentes escenarios del IPCC para el clima futuro. Entonces, pueden ver aquí, por ejemplo, que hay un método. Esa es la media de los modelos. La media del modelo muestra un aumento de la precipitación en el Pacífico Oriental, Ecuatorial Oriental. Pero si miramos las diferentes estaciones y los diferentes modelos, se puede ver que hay bastante variabilidad. Esas son las simulaciones para un aumento de 4 veces el nivel de CO2, y para 5 diferentes modelos climáticos globales. E o que se pode observar, então, o parâmetro aqui é a precipitação, são as diferenças de precipitação, diferença absoluta de precipitação, em milímetros de chuva por dia. E então se pode ver que se pode agrupar os modelos em 2 categorias. Arriba, os modelos que indicam um aumento das precipitações en la parte norte del Perú, en el Pacífico, en la parte norte del Perú, y abajo modelo que al contrario
indica uma diminuição, arriba uma diminuição das precipitações na parte norte do Peru, abaixo um aumento das precipitações na parte norte do Peru. Então, há uma divergência entre os modelos para a estação de dezembro a janeiro e fevereiro. Agora, para a estação de junho, julho, agosto, há uma certa correspondência entre todos os modelos para um aumento das precipitações na parte norte do Peru, mas na cuenca amazônica os modelos são completamente diferentes entre os de arriba e os de abaixo. A razão dessas diferenças é na maneira que os modelos reproduzem a circulação de humo. Se pode observar aqui no modelo do Atlas Center que esse modelo faz uma grande diferença de precipitação durante o período de dezembro, janeiro e fevereiro, e isso é devido a um aumento nessa estação da circulação de humo. Então, na realidade, o modelo de circulação oceânica que vai influenciar sobre a resposta atmosférica dos modelos. Bom, dentro dessa grande variabilidade, existe também uma coerência. Aqui se vê o aumento de temperatura em função do aumento de precipitação para os diferentes modelos. Você pode ver, então, que são muito coerentes, são diferentes, mas coerentes. Essa mesma coerência se encontra para os climas passados. Esse é o caso do último máximo glacial, com casquete de gelo muito mais ampla, isso força diferentes modelos. Nós temos uma resposta aqui, o parâmetro de temperatura do oceano sobre a temperatura do mar, e nós temos uma boa correlação entre os dois parâmetros. Então, a ideia é que se pode usar simulação passada para escolher os melhores modelos, para validar os modelos climáticos atuais e pensar que esses serão melhores no futuro. Se pode usar também o caso do Holoceno Médio. Durante o Holoceno Médio, a Terra está mais perto do Sol durante o verão do hemisfério norte. Por esta razão, aqui em vermelho, em rojo, há mais chuva no Saara, é a época do Saara Verde. Ao contrário, durante o verão do hemisfério sul, há menos chuva, há menos monção na América do Sul. A consequência disso, aqui são representados os níveis dos lagos reconstituídos por estudo paleoclimático, que se pode ver no Saara. As cruzes azul mostram um alto nível dos lagos, enquanto na América do Sul os lagos são baixos. Então, os dados confirmam o que os modelos mostram. Minha conclusão é que os modelos climáticos têm um vesgo importante, mas são os únicos elementos que temos que melhorá-los. Para melhorá-los, temos que ter mais conhecimento básico. Muitos estudos devem ser feitos ainda. E uma outra coisa, última coisa importante, é essa noção de incertidumbre que tem que ser passada para os governos, para os tomadores de decisões, porque às vezes é difícil explicar que nós temos incertidumbre sobre o que vai ocorrer, mas não é porque tem incertidumbre sobre o risco que o risco não existe. Graças. Gracias, Bruno, por tu presentación. El trabajo de Bruno está realizado en Lima en cooperación con la Universidad Cayetano Heredia. Y ahora voy a llamar al doctor Andrés Zaparestegui, del IGP, que trabaja con EAD también sobre este tema. Buenos días a todos. Disculpen la presentación lista, pero el título es Registros paleoclimáticos basados en señales isotópicas en espeleotemas. Voy a explicar un poco el trabajo que hacemos. Yo soy investigador del IGP y hacemos un trabajo en conjunto con el IRD durante algunos años. La primera pregunta que voy a responder es ¿qué es un espeleotema? Un espeleotema es una formación secundaria de carbonato de calcio que normalmente se da en las cuevas. En términos más simples son estalagmitas, estalactitas que podemos encontrar en cavernas, y las características de las estalagmitas y estalactitas es que ellas depositan en forma de laminaciones, y estas laminaciones van a guardar una señal de las lluvias en el ambiente externo que va a infiltrar en la cueva y va a generar esta deposición y acumulación de carbonato.
El proceso químico no voy a profundizar mucho, pero las lluvias al tener contacto con las raíces acidifican, cambian por la concentración del dióxido de carbono. Estas consiguen disolver la roca carbonática que está en esta parte, y cuando llegan a la cueva, que ofrece un ambiente con humedad atmosférica próxima al 100% y temperatura constante, estas precipitan y guardan la señal de la lluvia. Pero, ¿qué señal de la lluvia? El carbonato está compuesto por CaCO3 y nosotros obtenemos la señal de la lluvia de este oxígeno. El oxígeno, para analizar esa señal que viene de la lluvia, trabajamos con un isótopo. En la naturaleza nosotros tenemos, el oxígeno es un elemento estable y tenemos diferentes pesos atómicos de los elementos, pueden ser 18 y 16, y el menos abundante es el 18. Entonces, existe la relación entre estos dos isótopos, nos puede explicar procesos de precipitación afuera de la cueva y que va a ser transmitido, ¿no? Y existe una serie de estándares que son aplicados para una serie de laboratorios, que es el delta, y existe también una nomenclatura relacionada a las muestras sólidas o las muestras del agua. Para entender un poco cómo es que se refleja en esta señal de la lluvia, el proceso de fraccionamiento isotópico en la atmósfera está reflejado por un proceso llamado la destilación Rayleigh. Para entender un poquito, imagínense que ustedes tienen evaporación del agua del mar que va a entrar en el continente, y nosotros vamos a tener una nube que va a tener un 100% de humedad. Conforme ella va viajando en el continente y va perdiendo el isótopo más pesado por lluvia, vamos a tener una señal más negativa y vamos a poder medir la cantidad de precipitación en la trayectoria de la nube. Este es un mapa más aproximado de las precipitaciones del delta oxígeno 18, y conforme vemos las regiones más próximas al océano, con un fraccionamiento muy próximo de 1, y conforme uno va entrando en el continente, ve fraccionamiento de mayor fraccionamiento, y cuando llega a la región andina, por cuestiones de altitud y gradientes de temperatura, uno encuentra relaciones más negativas. La metodología que se usa aplica métodos de datación. Primero se hace un análisis de las tasas de crecimiento de estas concreciones, se analiza la cristalografía, y luego se hace una datación basada en el decaimiento isotópico del método uranio-aleatorio. Luego se analiza a través de cada laminación los isótopos estables, y en el mismo análisis es posible analizar delta oxígeno 18 y delta carbono 13, que puede ser también un trazador de vegetación fuera del ambiente de la caverna. Rápidamente les muestro los resultados que hemos estado trabajando. Hemos trabajado inicialmente en esta región, que son cavernas de Rioja, en San Martín, y lo que les muestro acá es una figura de la primera publicación que hemos conseguido, y este es el registro que hemos construido a través de los isótopos en los carbonatos. Valor más negativo de la razón isotópica indica un periodo donde hubo mayor precipitaciones, y valores más positivos, menos negativos, indican valores de disminución de las precipitaciones. Este es un registro de los últimos 1600 años, y si comparamos la señal isotópica que se obtenía en glaciares, como en Quilcaya, que es con un registro famoso del 86, en unas cuevas en Huagapu, en un sedimento de lagos, y mismo en las cavernas, podemos ver que el delta de oxígeno 18 ofrece una señal regional de las variaciones de precipitación a lo largo de la cordillera de los Andes, donde podemos observar un periodo de disminución de las precipitaciones entre los años 900 a 1100, que corresponde a la anomalía climática medieval, y un incremento de las precipitaciones de aproximadamente un 20% en relación al actual, durante este periodo llamado la pequeña leyenda. Estas cavernas nos permitieron hacer una reconstrucción de 10.000 años, en cualquiera de los casos, en el mejor de los casos, y este es el registro de Cascayunga, donde observamos una tendencia hasta la mitad del Holoceno, como mostró Bruno en sus modelos, y luego aproximadamente una alta variabilidad, pero estable sin tendencia, y más o menos observamos que el incremento de esta variabilidad empieza hace 4.000 años atrás, donde según los estudios paleoclimáticos empieza la influencia y la frecuencia de los eventos El Niño como los conocemos actualmente. Antes no tenía la frecuencia que conocemos. Una de las mejores conclusiones que tenemos es que existe una relación bastante lineal
entre los eventos que ocurren en el hemisferio norte. Esto es un incremento en los icebergs. Ellos arrastran un mineral llamado granos de latita, que es depositado por los icebergs, y cada pulso que representa un incremento abrupto del área glacial en el hemisferio norte corresponde a un pulso de incremento de las precipitaciones en Sudamérica. Entonces es importante entender estas colecciones norte-sur. Entre las perspectivas de trabajo que tenemos, hemos colectado unas muestras en el sur del Perú, principalmente porque si nosotros vemos la estacionalidad de las lluvias aquí, podemos observar que existe un régimen definido, pero igual existe un porcentaje significativo de precipitaciones en invierno, y cuando nosotros vamos al sur, la estacionalidad es mucho más definida y el porcentaje de lluvias en invierno disminuye. Entonces es importante, hemos colectado una muestra aquí en Cusco, en Huaray, para entender la influencia de la estacionalidad en los registros paleoclimáticos. Y por otra parte, donde ven la parte P, hemos localizado unas cuevas que estamos yendo a colectar en pocos días, y la idea es encontrar un registro, una señal de las precipitaciones con humedad viniendo del Atlántico para reconstruir el entocenso, y la idea es comparar con niveles de crecimiento y otro tipo de señales como lagos para hacer unas reconstrucciones robustas y poder entender estos fenómenos en escalas de tiempo mayores a los periodos instrumentales. La idea es converger, juntarnos sobre introducir los estudios en hidrología isotópica. La isotopía puede también trazar fuentes de humedad y otro tipo de cosas. Y bueno, y la idea es esa reconstrucción multiproxia. Entre mis conclusiones, muestro que los espelotemas son un buen indicador ambiental y que es importante generar reconstrucciones paleoclimáticas para expandir los registros instrumentales y mejorar las predicciones. Gracias. Gracias, James, por tu presentación. Estoy llamando a la doctora Clementina de IAB, que trabaja también con el IGP con modelos climáticos, que va a presentar su trabajo, y las preguntas sobre las tres presentaciones que lo hacemos después. Buenos días, entonces soy Clementina Juncuas, estoy en postdoc IRD trabajando en el IGP y voy a presentar un trabajo sobre la modelación climática y en particular la modelación regional en los zonas tropicales. Entonces primero voy a presentar qué son los modelos climáticos globales. Bueno, ¿qué es el efecto invernadero? La Tierra absorbe la radiación solar y cuando hace eso se calienta y emite radiación infrarroja. Los gases de efecto invernadero lo que hacen es que permiten atrapar esta radiación emitida. Entonces esta radiación es como ley absorbida por la Tierra y lo que genera calor suplementario. Si no hubiera gases de efecto invernadero, la superficie global de la Tierra sería de menos 18 grados. Con el efecto de los gases de efecto invernadero, la temperatura global es de más 15 grados, entonces permite más vida. Desde el principio de la evolución industrial hay un aumento de los gases de efecto invernadero debido a una acción antrópica del hombre. Entonces, uno se puede preguntar, ¿no?, cuál es la respuesta climática a este aumento y qué pasará en el futuro si los gases de efecto invernadero siguen aumentando. Para eso los modelos climáticos pueden
pueden ser útiles. El sistema climático es muy heterogéneo y hay varias interacciones entre varios de sus subcomponentes. Por ejemplo, hay interacción entre océano-atmósfera, atmósfera-biosfera, etc. Entonces, los modelos climáticos son acoplamientos de todos estos subcomponentes y se basan sobre complejos sistemas de ecuaciones dinámicas y termodinámicas a múltiples escalas temporales y espaciales. También los modelos tienen fuentes de error, por ejemplo, de ilusión espacial. Las ecuaciones son discretizadas en mallas que son como cuadrículas, y más la cuadrícula será grande, será gruesa, más información se pierde porque un valor es equivalente a toda la cuadrícula. Adentro de las cuadrículas hay parametraciones físicas que son en realidad aproximaciones de procesos que influyen adentro de cada cuadrícula, de cada malla. Entonces, por ejemplo, hay parametraciones nubes, que son turbulencias térmicas, convección profunda, etc. El IPCC fue creado en 1988. El primer reporte de evaluación en 1990 se sirvió de modelos que tenían 500 kilómetros de resolución. Entonces ahí se ve que, por ejemplo, los Alpes son solamente 2 mallas y ni siquiera era tan preciso para representar el Reino Unido, o Islanda tampoco no estaba. En el segundo reporte, en 95, lo que sirvió de bases para el protocolo de Kioto, ahí sí la resolución fue mejor, con 250 kilómetros en promediado, entonces se ven mucho más detalles. La resolución fue incrementando hasta ahora. El cuarto reporte, que se hizo en 2007, usó 23 modelos, y ahora el quinto reporte que acaba de salir usa más de 50 modelos climáticos globales. Bueno, para simular proyecciones climáticas futuras, las simulaciones son forzadas por distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el reporte de 2007, eran basados sobre escenarios socioeconómicos que llamaban 3A1B, A2B1, etc. Ahora el quinto reporte que salió usa nuevos escenarios que se basan sobre la evolución del forzante radiativo correspondiente. RCP quiere decir Radiative Concentration Pathways, y el número que está después, que corresponde al nombre del escenario, es el incremento de forzante radiativo en un watt por metro cuadrado. Cada escenario corresponde a una evolución de gases de efecto distinto. Aquí hay evoluciones de 3 gases, por ejemplo el metano, el CO2 y el N2O. Se ve que para cada escenario hay distintas evoluciones. En términos de temperatura media global, aquí es el aumento de temperatura para 2 escenarios. Es el escenario más optimista, que se llama SP 2.6. Entonces se ve que en este escenario más optimista habrá un aumento de 1 grado en 2100. El escenario más pesimista, que es el RCP 8.5, muestra un aumento de 4 grados para 2100. Lo que se ve también es la incertidumbre que hay, que viene de los modelos, de los distintos modelos, y como dije, de las parametrías físicas, etc. Lo que se ve es que hasta 2050 la incertidumbre más grande viene de los modelos mismos. Pero a partir de 2050 hasta 2100, la incertidumbre grande viene de qué escenario va a pasar. Si va a pasar el escenario más optimista o el escenario más pesimista. Bueno, eso ya vieron esta figura. Lo que quiero agregar es aquí en esta figura se ve entonces el cambio de precipitaciones para el final del siglo XXI. Acá en rayadura se ven las zonas que son donde hay demasiadas incertidumbres. Y en las zonas con puntitos es donde la señal sí es significativa. En América del Sur, el único lugar donde la evolución de precipitación es significativa es en el sur, y en particular en el sureste de Sudamérica. Y en Perú se ve que esto es rayado, entonces nada es seguro. La significancia es demasiado grande en Perú. Bueno, estas simulaciones tienen límites. Entonces, por ejemplo, las simulaciones del clima reciente son realizadas con condiciones iniciales que son calculadas a partir de observaciones actuales disponibles.
Entonces puede haber problemas donde hay faltas de observaciones, y se caso en particular en la Amazonía y en los Andes. También las proyecciones futuras son condicionadas a dos factores principales: el escenario de emisión escogido y la capacidad del modelo de producir el clima actual y el clima perturbado. Otro límite es la escala espacial de estos modelos, que no permite simular con precisión el clima regional. Entonces, ¿cómo estudiar el clima de una región y sus impactos a partir de simulaciones globales del clima? Es una pregunta abierta y tiene dificultades, en particular en las regiones, en el Perú, en toda la zona. Entonces, una metodología es el downscaling o disminución de escala. A partir de modelos climáticos globales o de análisis se pueden forzar modelos climáticos regionales que podrían ayudar a forzar modelos de impactos. Aquí voy a presentar un ejemplo de modelación regional en la cuenca del río Santa. Bueno, en los Andes tropicales en general hay dos principales dificultades. La primera es que los procesos atmosféricos que ocurren en los trópicos son en general peor entendidos que los procesos de altitudes medias, por sobre todo falta de conocimiento. La otra es que la topografía compleja de los Andes necesita tener una resolución muy fina y un modelo que simula bien los procesos orográficos. Esto es la precipitación media de un año hidrológico en los Andes tropicales. Es el modelo original WRF, que es forzado por el análisis. Lo que se ve aquí en color es la precipitación media, entonces el máximo en el lado oeste de los Andes y en la Amazonía. Pero si uno quiere estudiar la cuenca del río Santa, la resolución todavía aquí es 27 kilómetros y todavía no es suficiente para ver algo. Entonces hacemos una regionalización a 9 kilómetros. Aquí se ven un poco más detalles. En contornos negros son la orografía, en grueso es 500 metros y aquí 3500 metros. Entonces se empieza a ver detalles, pero todavía falta. Entonces hicimos un downscaling con más resolución a 3 kilómetros. Ahí se ven algunos detalles. Por ejemplo, se ve aquí la cordillera negra, aquí la cordillera blanca, y el Valle del Santa está al medio. Lo que se ve es que la precipitación es más alta arriba de 3.500 metros, es decir, en las cumbres, y en la valle la precipitación es mínima. Esto no lo podemos validar con observaciones in situ porque no es suficiente, y además en real las estaciones in situ están situadas en las valles, entonces en las cumbres no se puede bien comparar entre ambos. Aquí son 3 puntos de estaciones y representamos para cada estos 3 puntos. Hay un punto del lado de la Amazonía, un punto en la cuenca y un punto del lado del Pacífico. Para cada punto representamos la precipitación acumulada sobre un año hidrológico aquí en gris. En rojo es lo mismo, pero de lo que representa el modelo regional WRF. Y en azul aquí es el satélite TRIM. Y lo que muestra este gráfico es que claramente el modelo sobreestima mucho las precipitaciones en el acumulado anual en los 3 puntos. Pero aquí es un gráfico que muestra la variabilidad estacional de las precipitaciones en porcentaje, es decir, la contribución de cada mes al acumulado anual. Y lo que muestra este gráfico es que el modelo simula bastante bien la variabilidad anual estacional de las precipitaciones, y en particular en la estación seca es más cercano a las observaciones que TRIM, porque el satélite TRIM muestra una sobreestimación de las precipitaciones en periodo seca, lo que no muestra el modelo. Y esto puede tener impactos sobre, por ejemplo, si queremos simular la hidrología, los glaciares, etc. Bueno, para entender la realidad espacio-temporal de las precipitaciones, es importante estudiar los procesos físicos. Ahí es representado la hora máxima de las precipitaciones en color. Entonces, lo que se ve es un gradiente norte-sur. Aquí, en verde claro, quiere decir que la hora máxima de precipitación es a las 16 horas.
Más al norte se ve que el punto negro muestra que la hora máxima de precipitación ocurre a las 21 horas y hay un gradiente así, de norte a sur. También va con la altura, si más vamos en la valle abajo, más parece que la precipitación máxima ocurre más tarde. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, el modelo puede ayudar a entender estas observaciones. Aquí es la precipitación media para tarde nomás. Entonces se ve que en la tarde la precipitación media está arriba de 3.500 metros, es decir, particularmente la Cordillera Blanca en las cumbres. Pero en la noche, la precipitación máxima, según el modelo, ocurre adentro de la valle, más al norte y abajo de 3.500 metros. Bueno, estas configuraciones parecen coincidir con procesos que se llaman brisa de valle y brisa de montaña. Estos procesos son procesos gráficos bien conocidos y descritos en otra región del mundo. Por ejemplo, en la tarde el aire se calienta y entonces sube, y al subir en las laderas hay convección en las cumbres. Produce convección en las cumbres. En la noche, en cambio, el aire se enfría, entonces por densidad baja adentro de las valles y produce convección adentro de las valles. Esto es un proceso que parece que ocurre en el Valle de Santa, aunque no se puede validar completamente por faltas de observaciones. Bueno, para concluir, entonces, la modelación climática regional. Los modelos climáticos se pueden usar para estudiar los efectos locales a través de técnicas de downscaling, estadísticos y dinámicos. Los procesos climáticos del presente son muy pocos entendidos, lo que limita mucho el estudio del clima futuro en esta región. Se necesitan más datos de observaciones para validar los modelos regionales y usarlos para proyecciones futuras. Sin validación de la simulación del presente, las simulaciones del futuro no tienen mucha credibilidad. Entonces es un paso de trabajo que es muy importante para entender el cambio climático futuro. Bueno, algunas futuras estrategias propuestas. Primero, hay que mejorar la disponibilidad de datos observados para la validación. Segundo, mejorar los modelos, evidentemente que en general no representan todos los procesos físicos del clima regional. Y estrechar las relaciones entre científicos sudamericanos, en particular de la región tropical. Gracias. Gracias a Clementín. Con estas tres presentaciones han visto un poco lo que se hace mediado en el tema del cambio climático en la región norte del Perú, a nivel de la evolución del clima actual, de los modelos de previsión y también de los estudios del clima del pasado y cómo el clima del futuro puede ayudar a la modelización. Pienso que tenemos unos minutos para hacer las preguntas. Ahora, por el final. Muchas gracias. Continuando con el programa, vamos a presentar ahora lo que es iniciativas de proyectos mandales. Para ello invitamos a la representante del Instituto Geofísico del Perú, Alejandra Martínez, por favor. Buenos días con todos.
Para empezar con esta parte de la sección, vamos a tener las palabras del Dr. Kenta Takahashi. Él es el investigador principal del proyecto y nos va a dar una breve introducción al proyecto Impacto de la Variabilidad y Cambio Climático en el Ecosistema de Manglares de Tumbes. Buenos días. Unas pocas palabras solamente para introducir la sesión. El proyecto que estamos ejecutando, que como mencionó Alejandra, se titula Impacto de la Variabilidad y Cambio Climático en el Ecosistema de Manglares de Tumbes, Perú. Es un proyecto que ya está terminando su tercer año, es financiado por el gobierno de Canadá y está ejecutado principalmente por el Instituto Geofísico del Perú, pero se apoya fuertemente en colaboración con varias instituciones. En particular tenemos instituciones estatales como el CERNAM, que a través de la jefatura del santuario de los Manglares de Tumbes nos apoya mucho en las actividades de investigación, el MARPE, el Ministerio del Ambiente, así como universidades tanto de la región como de Lima. En Lima tenemos a la San Marcos, a la Universidad Cayetano, a la Agraria, pero acá también estamos trabajando con la Universidad de Piura Nacional y la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, y igual la Universidad Nacional de Tumbes. Ahora, la razón por la cual hemos que motivó para hacer este proyecto es que la zona norte del Perú es bien conocida como fuertemente impactada por el fenómeno del Niño, pero sin embargo en la región de Tumbes ha habido muy poca investigación. La mayor parte de esta investigación se centra en el Piura, así que quisimos emparejar un poco la situación. Además de que en la región de Tumbes hay una problemática bastante interesante, bastante importante, que es nuestra sociedad, el ecosistema de manglares, que está relativamente poco estudiado. Entonces nosotros hicimos una propuesta al IDRC de Canadá dentro de una convocatoria sobre impactos del cambio climático en comunidades costeras. Entonces la idea del proyecto ha sido, en primer lugar, fortalecer el estado de conocimiento sobre el cambio climático y el Niño en general, tanto el aspecto físico como es el aspecto climático propiamente, hidrológicos, oceanográficos, pero como eso va bajando, digamos, a través dentro del ecosistema hasta llegar a la persona que viven asociadas al ecosistema, ¿no? Específicamente los extractores y actividades socioeconómicas como la agricultura, las cocineras y el aspecto de gestión, en particular en el santuario asociado a la cultura del Estado. Ahora, este es un trabajo entonces muy complejo en el sentido de que tiene muchos aspectos que tienen que ser tratados y con información base sobre la cual podemos construir. Entonces el proyecto se ha centrado principalmente en el desarrollo de investigación científica, en todos esos aspectos. Y la modalidad con la cual nosotros hemos realizado la investigación es a través de tesis de estudiantes. Entonces gran parte de las presentaciones que van a ver ustedes son trabajos hechos por los estudiantes con el objetivo de lograr terminar sus tesis, tanto de pregrado como hasta el de doctorado para hacer el proyecto. Y obviamente como las temáticas son muy amplias, una sola institución, un solo grupo no puede tocarlas todas. Entonces, como mencioné, nos hemos apoyado fuertemente en diferentes instituciones, y en particular en muchos investigadores y profesores que han aportado al proyecto asesorando estas tesis y han permitido, digamos, poder cubrir todos estos temas que hacia el final de este año ya estaremos consolidando y buscando ya para la difusión a nivel regional. Y con eso, bueno, creo que es ya bastante introducción. Entonces, en las próximas presentaciones que van a ver, van a estar organizadas un poco, van a ver temáticas desde lo más básico, de la parte física, está llegando finalmente a través del ecosistema hasta la parte socioeconómica, y al final ya podemos discutir las implicancias de todo esto.